Egunon guztioi, egunon Riberas jauna eta Gestampeko ordezkariak. Eta gaurkoan dakizuen bezala, Iñigo Urkullu lehendakaria buru izan dugu, sinadura garrantzitsu batean, Eusko Jaurlaritza eta Gestamp Automoción enpresaren artean. Lankidetza hitzarmen bat izan da, eta lankidetza hitzarmen horretatikan nik pare bat gauza azpimarratu nahi nituzke. Alde batetikan berrikuntza, ikerketa eta garapenari dagokionean, ikerketa aplikatua, baina ikerketaren garrantzia enpresa baten etorkizunerako eta herri baten etorkizunerako. Eta beste alde batetikan autogintzan garrantzitsua den beste zerbait, eta da autoelektrikoak hemendikan eta aurrera izango duen garrantzia eta behar duen bultzada. Hone guztiak bere horretan jasotzen dira hitzarmen horretan, eta guztiarekin batera noski formakuntza, talentua, pertsonak hor helburu eta ildo nagusi bat dira. Decía que agradezco al señor Rivera su presencia aquí, la disposición a firmar este acuerdo, a todas las personas de Gestamp que han hecho posible que esto sea una realidad, que hoy estemos aquí nosotros firmándolo, por su implicación y por su apuesta clara por dos elementos que considero realmente relevantes. Por una parte, decía, la apuesta por la I+D. La apuesta por la I+D no la podemos hacer solo las administraciones públicas, tenemos que hacerlo acompañados por una empresa como Gestamp, que realmente apuesta por que ese sea uno de los ejes principales de su actuación. Eso hace que seamos competitivos como empresas y como país, sobre todo. Es un sector que, desde luego, nos han oído comentarlo en más de una ocasión, es estratégico para Euskadi. Tenemos que continuar haciendo nuestra apuesta particular como Gobierno, pero la tenemos que hacer acompañados y la tenemos que hacer en colaboración público-privada, como siempre lo hemos hecho. Y eso lo agradezco especialmente. Un acuerdo firmado hoy que lo suscribimos desde la confianza, desde la colaboración de unos cuantos años de trabajo ya a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Contamos con experiencia que nos permite asegurar que va a ser un éxito, porque esa colaboración y esa implicación ha sido, desde luego, algo que ha guiado la forma de hacer de ambos, del Gobierno y de la compañía particular, y, desde luego, nos abre un camino para desarrollar nuevos proyectos. Me consta que, como empresa, estáis poniendo mucho en este acuerdo y, desde luego, os lo agradecemos. En primer lugar, ¿en qué marco vamos a trabajar? Bueno, desde luego en un marco de colaboración público-privada, lo decía, entre el Gobierno y una empresa particular, Gestamp, y formamos parte de una estrategia basada precisamente en esa innovación de la que comentábamos. Tenemos que continuar ahondando en la misma. Y si apostamos por esa inversión, por ese trabajo en la I+D+I, tenemos que sumar sinergias, trabajar, cuidar la actuación, trabajar de forma colaborativa también con todos los centros tecnológicos, las universidades, como lo ha estado haciendo a lo largo de estos años Gestamp. Yo creo que es una forma de hacer que premia lo que es el tejido productivo de Euskadi, que premia el tejido de ciencia, tecnología e innovación, y que nos hace mejores y que nos hace avanzar. Pero no podemos relajarnos y tenemos que continuar haciendo un esfuerzo particular, aumentando nuestros recursos en I+D+I como Gobierno y haciendo que esa I+D+I tenga un impacto directo en empleo y en mejora de competitividad de nuestras empresas. Es algo que nos va a guiar a lo largo también de los próximos años y en lo que tenemos que continuar profundizando. No me cabe duda que Gestamp lo está haciendo y, desde luego, queremos reconocer su forma de hacer, su forma de trabajar, el crecimiento que está teniendo, porque hace que también como país crezcamos. Soluciones diferentes que nos hacen ser mejores y nos hacen estar en punta de lanza, pero queremos continuar trabajando en ese sentido. La automoción es un elemento clave para el desarrollo económico de Euskadi y tenemos que continuar en esa senda. Hace escasos días el Financial Times decía que Euskadi es un territorio atractivo para la inversión. Sí, es un territorio atractivo para la inversión, pero queremos que siga siendo atractivo para realizar inversiones en I+D, para continuar trabajando con un tejido productivo, para ser atractivo desde el punto de vista de empresas pequeñas que son proveedoras de algunas otras más grandes. Tenemos que estar en la punta de lanza, decía, en innovación, pero no solo tecnológica, sino también en formas de hacer, en formas de tratar personas, en captar talento, en ponerlo a funcionar en cada una de nuestras empresas, de nuestros centros, de la Administración. Tenemos que continuar siendo atractivos, no solamente para inversión extranjera, sino por nuestra forma de hacer. Tenemos que ser una Administración amigable, facilitar el trabajo en la medida de lo posible a todas las empresas que se acercan
en Euskadi, colaborar con ellas como lo estamos haciendo hoy con Gestamp. Esas tecnologías de digitalización y de 4.0, desde luego, van a ser algo que nos va a guiar durante bastantes años. Tenemos que continuar en esa senda ya emprendida y hacerlo de forma rápida. Un país pequeño no se puede permitir estar mirando a los costados, sino que tiene que emprender la senda en primer lugar. Y hoy hablamos de capital importante, de formas de hacer, de personas y de I+D. Y a mí me gustaría reconocérselo y agradecerles, desde luego, su continua implicación. Eta aipatzen genuen auto elektrikoa nik uste dut dela garrantzitsua hemendikan aurrera baita ere, ikusten ari gera gauzak aldatzen ari direla, gauzak aldatzen ari dira automozio sektorean eta auto elektrikoak izango du zer egina, baina pausoz pauso egin behar dugu, ezin dugu dakigunetikan abiatu behar dugu, ezin dugu utzi dakigun guztia albo batera, baizik eta gure indarguneetatik abiatu eta jarraitu lanean. Auto elektrikoak seguru izango duela etorkizun garrantzitsua, material desberdinak izango dira, prozesu desberdinak izango dira, bateriak izango dira, eta baita ere gure sare elektrikoa aldatu beharko dugu. Gauza asko dira aztertu behar ditugunak, baina ondo planifikatuta eta ondo pentsatuta. Ikusiz, hori, zein diran nolabait erronka nagusiak eta zer daukagun egiteko. Zentzu horretan Jaurlaritza bezala abiatu dugu estrategia orokor bat, Basque Mobility bezala ezagutzen duguna, eta zentzu horretan aritu beharko dugu hainbat eta hainbat gai aztertzen eta mugitzen. Ez bakarrikan autoak, baizik eta garraio publikoa, eta ondoan, alboan behar ditugun teknologia guztiak. Eraldaketa bat dator eta eraldaketa horren aktore nagusi izan nahi dugu. Ez dugu ikusi nahi albo batetikan, baizik eta aktoreak izan nahi dugu. Eta, gaur sinatu dugun hitzarmen horrek emango digu baita ere aukera hor aintzindari izateko. Eta gure aldetikan besterik ez, eta, Riveras jaunari pasako nioke hitza. Señor Riveras, cuando usted quiera. Buenos días y, ante todo, muchas gracias, Arantxa, gracias también a tu equipo y gracias al Gobierno vasco porque hemos firmado un convenio que para nosotros es muy importante, muy relevante y que, entre otras cosas, yo creo que demuestra claramente la actitud y la forma y el esfuerzo que desde el Gobierno vasco se lleva ejecutando durante todos estos años a través de instrumentos como el Plan de Ciencia y Tecnología, y que evidentemente lo que demuestra es un absoluto convencimiento de que las inversiones en innovación son claves para el desarrollo de cualquier país y que incluso en momentos de dificultades y de crisis hay que seguir manteniendo, si cabe, incrementando esos esfuerzos. Luego, por tanto, agradecimiento, en primer lugar. Desde el punto de vista de Gestamp, la verdad es que nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando en el sector de componentes del automóvil, un sector complejo, y en todo nuestro plan estratégico siempre y en todo momento hemos tenido dos grandes directrices. Una de ellas, por supuesto, ha sido la globalización, intentar acompañar a nuestros clientes allá donde iban, pero una segunda parte muy importante ha estado ligada a nuestra capacidad de desarrollo de producto, de desarrollo de tecnologías, de ofrecer a nuestros clientes soluciones que en nuestro caso, siendo fabricantes de componentes metálicos, han ido dirigidas en muchos casos en buscar la forma de ayudar a estos fabricantes de coches a hacer coches más ligeros y, por tanto, que emitan menos y a la vez seguros, ¿no? Y eso es donde nosotros nos hemos centrado. Este convenio, evidentemente, nos va a ayudar a seguir profundizando en esta vía, nos va a ayudar a seguir profundizando en nuevas tecnologías y productos ligados a la necesidad de bajar el peso de estos coches, del lightweighting, no solamente los vehículos de combustión, sino ahora mismo también muy centrados a diferentes soluciones que tengan que ser adaptadas a los nuevos vehículos eléctricos o vehículos de nuevas energías, como hablan en China, ¿no? Nosotros tenemos tecnologías ya en casa que son perfectamente útiles para tratar de seguir bajando el peso de esos coches, para ser capaces de aumentar el rango de las baterías y, a su vez, estamos trabajando de forma muy activa para desarrollar otros nuevos productos específicos que tienen que ver con esos nuevos vehículos eléctricos, que ya no estamos hablando de híbridos enchufables, sino de vehículos eléctricos puros. Pero dentro de los pilares de nuestra organización, más allá de los objetivos, evidentemente siempre hemos estado sustentados por una solvencia financiera que hemos mantenido y también en paralelo con una excelencia operacional. Evidentemente, nuestro sector, el sector del automóvil, es muy competitivo y, por tanto, para estar en este sector necesitamos ser eficientes y tener productos de absoluta calidad. Y en este campo, la verdad es que en los últimos años ha habido un desarrollo exponencial de todos los avances ligados a la digitalización, que en el campo del automóvil lo traducimos en Industria 4.0.
Yo creo que nosotros, en nuestro caso, a pesar de que estos son avances que son más transversales, que son los específicos de la industria del automóvil, consideramos que todos los avances en Industria 4.0 van a ser la próxima clave para mejorar e incrementar la calidad y la eficiencia de todas nuestras operaciones y, por tanto, en ese sentido estamos trabajando de una manera potente. Este convenio que hemos firmado hoy, la verdad es que lo que nos va a permitir es seguir reforzando esa estrategia que ya estamos desarrollando aquí en el País Vasco durante muchos años, y que vamos a seguir profundizando tanto en ámbitos ligados al I+D, vehículo eléctrico, no eléctrico, lightweighting, seguridad, y también a tratar de desarrollar todas estas nuevas aplicaciones ligadas a la industria 4.0 en nuestras operaciones aquí y también las operaciones en todo el mundo. Así que nada, espero que esto sea solamente el principio de un desarrollo importante y un salto hacia adelante que con ayuda del Gobierno vasco vamos a hacer aquí en Gestam. ¿Vale? Y nada, muchas gracias. Galderaren bat baldin badaukazue. Mira, estoy continuo. Como quiera. Bueno, a ver, en cuanto a contenido económico, yo creo que hay aspectos que va a desarrollar la propia empresa, con lo cual irá desarrollándolo pues, de acuerdo con sus necesidades. Sobre todo, decía el señor Riveras, y seguro que lo explica mucho mejor que yo, en cuanto a la aplicación de tecnologías 4.0 en todos sus procesos de fabricación. Por tanto, ahí no hemos recogido esas partidas presupuestarias. Y en lo que corresponde al Gobierno, siempre, y así queda recogido en el acuerdo, de dos maneras. Por una parte, en cuanto a desarrollo de actividades que consideremos estratégicas en el ámbito de la industria 4.0, se contará con Gestamp y en todo lo que vayamos a desarrollar lo vamos a ir analizando de forma conjunta. Y, en segundo lugar, como ha sido hasta ahora, a través de las convocatorias abiertas en cuanto a la I+D más industrial, más dirigida a las empresas, pues bueno, analizaremos los proyectos que consideremos relevantes de forma conjunta y acudirán esos a los correspondientes programas. Por tanto, partidas económicas ad hoc no existen en el convenio. Y en el tema de baterías, lo que corresponde al Gobierno, nos toca desde luego continuar trabajando desde la parte de aplicación de tecnologías que se van a desarrollar en centros tecnológicos como pueden ser el CIC Energigune o Cidetec, que son los más expertos en desarrollos de batería, y tratar que esa investigación que se vaya desarrollando sea aplicable, en este caso, en Gestamp o en otras empresas, en lo que corresponde al Gobierno. Sí. Y por nuestra parte, evidentemente, nosotros somos líderes en lo que es el diseño y fabricación de componentes metálicos, por tanto no estamos directamente relacionados con las baterías, aunque sí es verdad que estos vehículos eléctricos tienen una configuración diferente y por tanto requieren una serie de productos específicos, como puede ser las cajas de batería o el battery boxes, más allá de aplicaciones un poco más allá de lo que estamos haciendo hoy en el ámbito de reducción de peso. En ese sentido, aquí vamos a trabajar en ello y, evidentemente, trabajaremos aquí tratando de buscar soluciones que luego sean aplicables en todas partes del mundo, con independencia de que en algunos otros centros de desarrollo que tenemos en otras partes del mundo tendremos que buscar las aplicaciones específicas en codesarrollo con nuestros clientes. Bueno, eskerrik asko guztioi. Gracias. Bueno, pues nada, ya está resuelto, ¿no?